En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 12, del verso 28 al 34. Se acercó uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy meditamos el Evangelio según San Marcos, tomado en su capítulo 12, en su verso 28 al 34. La palabra nos viene a preparar a través de la enseñanza. La palabra nos viene a enseñar cómo nosotros debemos vivir nuestra vida, cómo nosotros debemos ser sinceros, fíjese bien, cómo nosotros debemos aprender del Maestro la enseñanza que Él nos ha dejado. Fíjese que el Evangelio es para el quien quiera creer, ¿sí? Para el quien quiera creer, alcance salvación, y para el quien se resista a creer, pues la condenación lo espera. Por eso nosotros compartimos día a día el Evangelio. Llevamos todos los días la meditación, el compartir de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todos debemos compartir el Evangelio, todos debemos compartir la palabra. Fíjese bien, usted comparte un café, usted comparte una comida, usted comparte zapatos, usted comparte ropa, usted puede compartir de todas las cosas, pero menos la palabra del Señor. Y esa es la invitación que hoy el Evangelio nos hace para que nosotros, fíjese bien, para que nosotros podamos formarnos, capacitarnos, prepararnos para poder compartir con los demás. Para el quien quiera creer, alcance salvación, y para el que se resista, lo espera la condenación. Fíjese muy bien. El Evangelio nos enseña y nos habla de cosas que ya sabemos. Eso es lo que el Evangelio hoy nos enseña. Nos viene a recordar, porque muchas veces se nos olvida. Se nos olvida, y por eso el Evangelio nos recuerda en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de Cuaresma, tiempo de prepararse, tiempo de reconciliarse con el Señor. Y nos viene a decir cómo debemos nosotros prepararnos. Hay cosas que se nos olvidan. Se nos olvidan muchas veces, fíjese bien. Y esa es la enseñanza. La enseñanza de hoy nos habla de cosas que ya sabemos, pero a veces se nos olvida. ¿Quién no sabe que hay que amar a Dios? ¿Acaso ustedes no lo saben? Todos sabemos que hay que amar a Dios. ¿Quién no sabe que hay que amar al prójimo?
Todos sabemos que hay que amar al prójimo. Fíjese muy bien. ¿Quién era el escriba? Dice que un escriba se acercó, un maestro, uno de los escribas se acercó, dice. ¿Qué es un escriba? Es uno de aquellos hombres que escribían la ley. Fíjese muy bien, escribía la ley a mano, porque en aquel entonces no había imprenta, no había tinte, no había fotocopia, no había impresión. El escriba tenía que hacerlo a mano. Ese es el que se acercó a Jesús. El escriba tenía que saber, tenía que conocer la ley para poder escribirlo. Pero se acercó a Jesús para preguntarle, fíjese muy bien, ¿quién era Jesús? Jesús era un carpintero, era el hijo de María, el hijo de José. Jesús, fíjese bien, no tuvo la misma facilidad que los escribas tenían. Entonces, por esa razón, hoy nos habla el Evangelio de uno de los mandamientos que debemos vivir y practicar en la vida. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10 mandamientos. Pero, ¿cuáles son los más importantes? 2 mandamientos que nos habla el Evangelio que son más importantes. Fíjese muy bien, el Evangelio, la última cita en el verso 34 dice, y Jesús, viendo lo que había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Por eso, dice, se acercó uno de los escribas, se le acercó, o sea, no estaba cerca, estaba lejos. ¿Para qué es la palabra del Señor? Es para que nosotros nos acerquemos a Cristo. ¿Para qué va usted a la iglesia? Es para acercarse a Cristo. ¿Para qué usted va a las oraciones? ¿Para qué usted escucha predicaciones a través de las redes sociales? ¿Para qué? Es para que usted se acerque más a Cristo y se aleje más del pecado que hoy, día tras día, va destruyendo la vida de jóvenes, adultos. Por eso es de que nosotros perseveramos, nos formamos, nos capacitamos, estudiamos, leemos las Escrituras, vamos a la Santa Eucaristía, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Para estar más cerca del Señor. Dice, se acercó uno de los escribas, estaba lejos, y acercándose le pregunta al Señor, ¿qué les había oído? Y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús contestó, el primero es, escucha, Israel. Escucha, Israel. Se refería al pueblo de Israel, hoy se refiere a la comunidad cristiana, a la comunidad católica, fíjese muy bien. Escucha, pueblo de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos escuchar a Dios. Nosotros no queremos escuchar la palabra. Nos gusta más escuchar la música, nos gusta más escuchar a otras personas que practican otras doctrinas. Nos gusta más escuchar las cosas, los placeres de esta carne y no escuchar a Dios. Por eso el Evangelio dice, escucha Israel, escucha pueblo de Dios, escucha cristiano, escucha lo que el Señor dice. ¿Por qué muchas veces usted se ha dado cuenta cuando usted le habla a su hijo y le dice a su hijo, hijo, ayúdame en los quehaceres? A su hija, ayúdame a tender la cama, ayúdame a preparar algo de tomar, ayúdame a preparar algo de comer, ayúdame a hacer la limpieza. ¿Y qué hacen sus hijos? Se hacen de oídos sordos. Lo mismo
Lo mismo está viviendo el pueblo de Dios, el pueblo cristiano católico. Lo mismo está viviendo. Se hace del oído sordo, no quiere escuchar la palabra, la invitación para que se prepare, porque esta vida no es eterna. La eternidad está allá con Dios. Allá en el cielo está la eternidad. Esta vida es pasajera, pero ¿qué pasa? Nos hacemos del oído sordo. Pero cuando ya estamos en la lucha, en las pruebas, en las enfermedades, en los problemas, ahí sí pedimos a Dios y queremos que Dios se haga presente. Fíjese muy bien. Nosotros queremos que Dios aparezca como cuando usted llama a los bomberos, cuando hay un incendio, llama a los bomberos y los bomberos llegan inmediatamente a apagar ese fuego. Así muchas veces queremos que Dios aparezca. Pero cuando la palabra nos invita, cuando la palabra se predica, nos hacemos de oídos sordos y no queremos escuchar, como nuestros hijos, como los jóvenes, se hacen de oídos sordos, no quieren obedecer, ponen pretexto para no hacer el trabajo en casa, para no ayudar a los padres, ponen pretexto. Lo mismo es el ser humano, lo mismo es el cristiano. Escucha que el Señor dice que hay que casarse. ¿Y qué hacen las parejas? No se quieren casar. ¿Por qué? Porque se hacen de oídos sordos. La Biblia dice que hay que bautizar a los niños. ¿Y qué hacen? No lo quieren hacer. Dicen, he descubierto que el bautismo no es para los niños. Entonces no lo quieren hacer. Se hacen de oídos sordos a la palabra que hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros. Mire cómo lo dice. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro. No hay otro Dios, pero ¿qué pasa? Mucha gente busca al Dios terrenal, aquellos que practican la maldad, aquellos que practican, ¿sí? Aquellos que le leen la carta, aquellos que le leen la mano, todos esos santeros, toda esa gente, a ellos sí lo buscan bien. Para ellos Dios no puede hacer las obras. Por eso hay necesidad de buscar a las personas que practican la maldad. En una ocasión me dijo una persona, muchas veces Dios no puede hacer las cosas. Entonces por eso yo tengo que buscar una ayuda con las personas que hacen las cosas, que practican las cosas terrenales. Al final no es cosa mala, no le voy a hacer el mal a nadie, solamente voy a pedir a que me ayude. Entonces estamos cambiando muchas veces a Dios cuando Dios es único, es el único, no hay más. Y muchas veces la persona, en lugar de buscar a Dios, buscan a esas personas que practican la maldad, la brujería, la hechicería, aquellos que le hacen una limpia, aquellos que le leen las cartas. Esas personas, fíjese muy bien, el hombre muchas veces confía en ellos y deja a Dios por un lado, aparta su corazón de Dios. Pero hoy el Evangelio nos dice, miren, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Oiga, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué pasa? No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Por eso San Mateo, fíjese muy bien, San Mateo capítulo 7, verso 24, mire cómo lo dice el Señor. San Mateo 7, 24 dice, así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Ese es lo que el Señor nos quiere decir, cómo nosotros debemos, cuando nosotros escuchamos la palabra y la practicamos,
es como aquel hombre sabio y prudente. Fíjese muy bien, por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjese muy bien. Eso lo sabemos todo. Muchas veces lo llevamos memorizado, lo llevamos en la mente, pero no lo practicamos. Ese es el problema del cristiano, que no lo practica. Solamente es teórico, pero no práctico. Y el Señor quiere que lo llevemos a la práctica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si el Evangelio lo dice, ¿por qué nosotros nos engañamos? ¿Por qué nosotros mentimos? ¿Por qué? Cuando el Señor es claro. Oiga, ¿cómo lo dice Mateo 15? San Mateo 15, 18 al 19, mire. San Mateo 15, 18 dice, en cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. ¿Por qué nosotros no podemos amar a Dios? ¿Por qué nosotros no podemos amar al Señor? Porque lo que sale de adentro es lo que nos destruye, es lo que nos lleva a hacer las cosas de los placeres de esta carne. Mire cómo lo dice San Mateo. San Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19. El Evangelio de hoy nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Pero por qué el mundo no puede amar a Dios? Porque el corazón no lo tiene lleno de amor de Dios. Lo tiene lleno de los placeres del mundo. Oiga cómo lo dice, en cambio lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que sale, eso es lo que está lleno en nuestro corazón. Por eso no podemos decir amar a Dios con todo el corazón. Bien, amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero ¿por qué no lo podemos amar? Porque nuestro corazón está lleno de basuras, está lleno de pecado. Y por esa razón el pueblo, el mundo, vive lejos del Señor. No le gusta escuchar la palabra, no le gusta formarse, no le gusta prepararse. Y por eso no le gusta compartir la palabra, fíjese bien. Y cuando el Evangelio nos invita a que nosotros debemos compartir esa palabra, compartir ese mensaje de salvación, ¿cuál es la forma que nosotros debemos hacer para poder llegar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de sacar de nuestro corazón para poder amar a Dios con todo el corazón? Hay cosas que nosotros debemos de sacar, fíjese muy bien. Hay cosas que nosotros debemos de quitar. Por eso, en 1 Corintios 6:9, mire cómo lo dice. San Pablo en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso lo saben ustedes. Y si no lo saben, Pablo hoy se los dice, que debemos de sacar todo lo que tenemos, todo lo malo que tenemos dentro del corazón, lo debemos de sacar, porque eso no nos dejarán heredar la vida eterna. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Si eso está lleno nuestro corazón, el corazón de ustedes, si eso está lleno, sépanlo bien, que eso no nos dejará llegar al reino de los cielos. Y por eso el Señor quiere que nosotros saquemos todo lo que tenemos dentro para poder amar al Señor con todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios
con todo el corazón. Esta palabra nos viene a invitar a nosotros. Este mensaje nos viene a enseñar que nosotros, si vivimos en esos pecados, si vivimos haciendo todo eso, es tiempo de que nosotros lleguemos al Señor para ponernos a cuenta, ¿sí? Para pedirle perdón al Señor en este tiempo de Cuaresma, para suplicar al Señor de rodillas, reconocernos pecadores ante el Señor, para que Él tenga piedad y misericordia. Porque estando el corazón lleno de pecado, no podemos amar a Dios. Fíjese muy bien. Por eso el Evangelio dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios quiere que nosotros lo amemos completamente, que estemos dispuestos a servir, a cambiar de vida, a despojarnos de lo malo y ser para Él completamente. Amar con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermano, estás a tiempo. Escucha esta invitación. Ustedes que viven lejos, ustedes que no han llegado al matrimonio, ustedes que no han pasado por los sacramentos, no han podido hacer los sacramentos, el Señor hoy los invita para que ustedes se acerquen a limpiar, a purificar este corazón a través de la bendición del Señor, a través de los sacramentos. Los sacramentos, fíjese muy bien, que son medios por el cual nosotros alcanzamos la salvación. Son canales por el cual Dios nos hace derramar su gracia santificante. Y es por eso, es muy importante, porque por medio de los sacramentos nosotros llegamos a la vida eterna. Escuche cómo dice el segundo. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento nos hace recordar, nos hace que nosotros pensemos cómo estamos viviendo nosotros. ¿Cuánto me amo yo mismo? ¿A qué soy capaz yo mismo de hacer con mi propio cuerpo? ¿Somos capaces de arrancarnos un brazo? ¿Somos capaces de arrancarnos una pierna? No. ¿Por qué? Porque duele, porque no aguantamos ese dolor. Y si nos amamos, nosotros no nos hacemos daño. ¿Quién, amándose a sí mismo, se va a hacer cosas dolorosas que no lo aguante? Lo mismo dice el Señor. Lo mismo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese. Pero Primera de Juan, capítulo 4, en su verso 20, mire cómo lo dice Primera de Juan 4:20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Amar al prójimo quiere decir que si tu vecino te odia, si tu vecino no te puede ver, si tu vecino, si tu hermano, si tu familia te calumnian, te critican, te odian, debes amarlo. Amar al prójimo, al que está cerca, al que está a tu lado, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tu mamá, tu papá. Debes amarlo sea como sea. Porque Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios
y odia a su hermano es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, ¿para qué andamos diciendo mentiras? ¿Para qué nosotros estamos diciendo mentiras? Eso es lo que el Señor nos dice, que nosotros no podemos decir, yo amo a Dios, pero no lo veo. Y al prójimo que está cerca de mí, el prójimo que lo veo, el prójimo no lo amo. Y viéndolo, saludándolo, tocándolo, dándole la mano para saludarlo, no lo veo. ¿Qué quiero? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? Al quien me hizo el mal, me las va a pagar. Pensando vengarse, pensando actuar mal contra su prójimo. Cuando el Señor dice, el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Si verdaderamente te amas, debes de amar al prójimo. Mire, la invitación es a que nosotros busquemos la palabra, aprendamos de ella a través de las predicaciones, en las redes sociales. Hay muchos canales que están llevando la meditación. Este es su canal de su servidor, Fausto Pelicó. Está llevando la meditación de todos los días del Evangelio. Y es una invitación a prepararnos, a formarnos, a buscar a Dios en los momentos de alegría, en los momentos de enfermedad, en los momentos de dolor, en los momentos de problema. Es muy necesario, es muy importante buscar a Dios. Y esta es la forma en que nosotros podemos hacerlo para ayudar a todos aquellos que quieran acercarse al Señor. Es voluntad. Si usted lo quiere hacer, lo decía al inicio, es para el quien quiera creer, alcance la salvación. Para el quien lo quiera creer, alcance la salvación. Y para el que se resista a creer, pues la condenación les espera. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Fíjese muy bien. Eso es lo que la palabra en Hechos de los Apóstoles, mire cómo lo hacían las primeras comunidades. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Fíjese muy bien, dice, se mantenían constante en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Este es nuestro propósito, nuestro querer, ayudarlos para mantenernos en la enseñanza, ¿sí?, de todos los días. La primera comunidades se mantenían constante en la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que estoy haciendo yo. Recibir la enseñanza de los apóstoles para poder compartirlo, para poder mantenernos dentro de la única enseñanza que Cristo dejó a través de sus apóstoles. Fíjese muy bien, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Mantenernos en la fracción del pan, en la Santa Eucaristía, todos los domingos. Es la enseñanza que nos da las primeras comunidades cristianas, para que nosotros estemos en la enseñanza de la lectura de la palabra, como lo hacían los apóstoles, en la comunión fraterna, en la Eucaristía, los domingos. Es la invitación que el Señor nos hace para que nosotros lo sigamos practicando, lo sigamos viviendo. Fíjese muy bien, por eso San Marcos, el Evangelio que estamos compartiendo, San Marcos en el capítulo 12 nos dice, capítulo 12, verso 34, y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Mire, no estás lejos del reino de Dios. Hermanos, conocedores de la palabra del Señor, hermanos, sabedores de la palabra del Señor, hermanos, eruditos de la palabra del Señor,
hermanos preparados de la palabra del Señor, que no quieran obedecerlo, que no quieran hacer caso, eso ya es cosa de ellos. Eso ya es cosa de nosotros, conociendo la palabra, sabiendo, teniendo todo ese conocimiento de la palabra y no obedecemos, no queremos realizar los sacramentos, no queremos perseverar, participar en la palabra, ya sabemos qué es lo que nos espera. Condenación nos espera cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Entonces, por esa razón, el Evangelio nos viene a hacer la invitación a amar a Dios sobre todas las cosas, a dejar todo a un lado, el pecado, todas las costumbres y amar al Señor con todo, y al prójimo como a ti mismo. Esto ha sido el Evangelio que corresponde a este día, esperando que para ustedes sea de ayuda en el crecimiento espiritual, que esta semilla regada hoy en todos los corazones, en todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos a través de las redes sociales, que esta semilla regada en ustedes pueda dar fruto, pueda crecer, pueda multiplicarse. ¿Sí? La semilla de la palabra del Señor, que produzca fruto en abundante. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Un abrazo a la distancia, un saludo para todos los nuevos hermanos que llegan por primera vez a este canal Fausto Pelicó. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Estamos poniendo en oración a todos nuestros hermanos suscriptores fieles a la palabra del Señor. Lo estamos poniendo en oración para que Dios los ilumine, Dios los guíe, Dios los acompañe y Dios los levante de cualquier enfermedad y los protege en sus caminar, en sus trabajos, en la familia. Que Dios lleve esa paz, esa alegría a cada uno de las familias, de todos esos hermanos fieles a la palabra del Señor. La invitación es para el día de mañana. Si Dios quiere, si Dios lo permite, estaremos mañana en el mismo canal y a la misma hora. Invitados todos a dejar la manita arriba, dele like. Si le gustó el mensaje, si cree usted que esta invitación es para todos, apóyenos con un like. Y si no le gustó, pues está bien. Seguimos siendo amigos, pero nosotros seguimos con la predicación de la palabra. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado y será hasta el día de mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.